¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Qué bueno que nos encontramos de nuevo en esta lección de historia. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser la profesora que te va a acompañar durante estos minutos que te has tomado de tu día para aprender algo nuevo. Qué bueno que estás acá porque va a ser muy provechoso para ti. Entonces, ¿te parece que comencemos? Ya, pero antes, me gustaría mucho que buscaras un lugar tranquilo en tu casa o en el lugar en el que estés viendo esta lección. Ojalá que no haya mucho ruido, que no puedas tener, por ejemplo, cosas que te distraigan como televisores o el celular. Intenta focalizar tu atención en mí durante estos minutos. Busca un lugar tranquilo para poder hacerlo. Ojalá tener en este lugar una mesa o un escritorio porque quiero invitarte a trabajar en una actividad, así que sería genial porque así puedes apoyarte y realizarla. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta lección. Y otra cosa muy importante, te quería invitar a que te suscribas al canal de Aprendo Libre porque en este canal vas a encontrar no solamente clases de historia, sino que vas a encontrar clases de otras asignaturas que profesores y profesoras están realizando con mucho cariño para ti, para que puedas estudiar desde tu casa. Mira, qué mejor. Y así te llegan las notificaciones cuando sea necesario, cuando sea el momento de una clase nueva. Muy bien, entonces, ¿comenzamos? Genial. Hoy vamos a hablar sobre un elemento cotidiano, sobre un aspecto cotidiano de la vida de griegos y romanos, estas grandes civilizaciones que se desarrollaron hace tanto tiempo atrás, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre elementos cotidianos. ¿Qué significa elementos cotidianos? Elementos o cosas que se realizaban día a día, ya como por ejemplo la educación. La educación es algo que se realiza día tras día, ¿cierto? Hay una rutina que toman las personas para poder educarse. No solamente los griegos y los romanos lo hacían, nosotros también lo hacemos, ¿cierto? Vamos al colegio, estudiamos, tenemos una rutina que seguimos en términos de educación. Pues bien, los griegos y los romanos también la tenían, por lo tanto nosotros vamos a conocer aspectos de su vida cotidiana, de su rutina, ¿ok? Podemos compararla incluso con la rutina que tenemos nosotros. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de la educación y vamos a trabajar este contenido que yo te voy a enseñar a través de una infografía. Las infografías a mí me encantan porque nosotros podemos plasmar la información de una forma más llamativa. ¿Sabías tú que hay estudios que dicen que elementos como infografías hacen que uno aprenda 65% más de un contenido en comparación si lo hubiéramos escrito en un texto? Sí, ¿por qué? Porque la infografía lo que hace es plantear la información resumida y a través de diseños o de colores o de imágenes, lo que hace que la información sea mucho más llamativa. Por lo tanto, vamos a trabajar una infografía. Yo aquí tengo algunos ejemplos, pero te voy a mostrar, vamos a realizar uno en conjunto para que tengas una idea de cómo hacer esta infografía en tu casa. ¿Ok? Entonces, para esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Una hoja blanca y lápices de colores. También podemos usar materiales adicionales o opcionales, pero para eso, por ejemplo, vas a necesitar quizás pegamento, tijeras. Yo tengo aquí a la mano algunas cartulinas de colores, tengo algunas imágenes, pero si no tienes nada de esto y solamente tienes los lápices de colores y tienes una hoja blanca, con eso vamos a estar súper bien, ¿ok? Así que comencemos. Y vamos a hablar sobre entonces la educación del mundo clásico, cómo era la rutina que seguían los griegos y los romanos para poder ser personas educadas. Vamos a conocer entonces. Ellos iban al colegio, tenían edificios que se llamaban colegios o escuelas, todos estudiaban. Vamos a partir entonces por Grecia. Y para entender cómo era la educación en Grecia, debemos recordar un poco cómo se organizaban los griegos. ¿Recuerdas que los griegos se organizaban a través de polis, ciudades-estado? Bien, si nosotros recordamos, y aquí he puesto un mapa para que lo recordemos, el territorio en donde se ubicaba Grecia era un territorio muy accidentado, ¿ya? Era un territorio en el cual había muchas islas, muchas montañas, por lo tanto las ciudades crecieron o se desarrollaron muy lejos unas de otras, y eso que fue lo que generó que las ciudades tuvieran cada una
un desarrollo diferente en términos políticos, por ejemplo, o en términos de educación. Cada una de las polis tenía un sistema educativo diferente. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de dos para que entendamos cómo eran y cómo se diferenciaban entre polis en términos de educación. Vamos a hablar de Atenas, que es la ciudad-estado que está marcada en el círculo azul, y vamos a hablar sobre la educación de Esparta, que es la polis que está marcada en rojo. ¿La ves? Muy bien. Vamos a hablar entonces de estos dos sistemas. ¿Cómo era la educación en Atenas? Lo primero que debemos saber que en Atenas no estudiaban las mujeres. No. Las niñas no tenían permitido ir a la escuela o educarse de alguna forma, solo podían quedarse en sus casas bajo el cuidado de sus mamás. Y los niños a los 7 años ingresaban a una escuela bajo la responsabilidad de un tutor. Y este tutor les enseñaba gramática, cálculo, les podía enseñar canto, gimnasia, entre otras asignaturas. Sí, y cuando cumplía 16 años podía aprender sobre retórica, que es el arte de hablar bien. ¿Ok? Por un lado, así funcionaba la educación en Atenas. ¿Vas notando? ¿Tiene diferencias con nuestra educación? Sí, cierto. De inmediato nos damos cuenta que, por ejemplo, en la educación que nosotros recibimos, todos estudiamos, hombres y mujeres. Bien, ¿qué pasaba con Esparta? ¿Tenía el mismo sistema educativo? No, en Esparta no era así. En Esparta los niños quedaban al cuidado de sus padres hasta los 7 años. Luego de esa edad, los niños pasaban a estar bajo el cuidado ya o la educación del Estado, y el Estado, ¿qué era lo que hacía? Los preparaba para la guerra, ¿ok? Y los niños y niñas tenían una formación muy rigurosa en términos físicos, ¿ok? Porque estaban preparados netamente para la guerra, por lo tanto aprendían muchas disciplinas que tuvieran que ver con esto, ¿ok? Entonces ya vamos identificando algunas diferencias también de Esparta con nuestra educación, porque nosotros, si bien hay muchos colegios que están bajo el cargo del Estado o tenemos lineamientos de nuestro gobierno, ¿cierto? Que se preocupan porque todos los niños se eduquen a través de leyes, etc. No nos preparan para la guerra o situaciones de ese estilo, ¿cierto? Buscan que nosotros nos desarrollemos en todos nuestros ámbitos, pero no específicamente en la guerra. No, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre Roma. ¿Qué pasaba en Roma con la educación? Wow, ahora vamos a hablar un poquito sobre entonces Roma, y aquí vamos a comenzar diciendo que los niños y las niñas se quedaban con sus padres hasta cumplir los 7 años, ¿ok? Desde entonces y hasta los 12 entraban a escuelas que eran mixtas, ¿sí? Escuelas en donde estudiaban niños y niñas. Esto ya vemos que hay una similitud con nuestra educación, ¿cierto? Si bien ellos comenzaban su proceso educativo a los 7 años, un poco más tarde que nosotros, después entraban a escuelas mixtas, igual que acá, por lo menos en Chile. Luego de los 12 años, los niños podían seguir estudiando si es que tenían la posibilidad, porque estudiar en Roma era un privilegio. De hecho, esto lo recibían solamente los niños que fueran de las clases sociales libres, ¿ok? Y luego podían seguir estudiando si es que podían pagar por esto elementos como gramática, elementos como música y otras asignaturas. Muy bien. Entonces, recordar siempre que en Roma era un privilegio estudiar. Algo importante antes de pasar a grandes pensadores del mundo clásico es que, bueno, entre los 16 y los 20 años, las familias ricas podían financiar entonces la continuación de estudios de los hijos que tuvieran, ¿ya? Y podían, por ejemplo, optar a estudiar cosas como la retórica, ¿ya? Que era la retórica, que lo que buscaba era mayor desarrollo en el arte de hablar bien y de poder persuadir a quien me estaba escuchando, y también estudiar, por ejemplo, derecho, lo que les permitía participar
hábilmente en la política. Ok, ya entonces sabemos cómo era la educación en Roma, sistema mixto, hasta los 7 se quedaban con la familia y luego desde los 12 años en adelante el estudio era un privilegio que solamente algunas familias podían pagar. Ok, vamos a hablar entonces ahora de otro tema y vamos a hablar sobre lo importante que era el desarrollo del pensamiento en el mundo clásico, específicamente para los griegos. Elementos como por ejemplo el ocio, elementos como la investigación, la reflexión, el interés por dar una explicación a elementos básicos del mundo era muy importante para ellos, lo valoraban profundamente y hubieron muchas personas que se dedicaron a reflexionar sobre estos temas. Ya no solamente hombres que se adentraron en la geografía, en la matemática, en la historia, en la astronomía, sino que también grandes mujeres que dejaron importantes legados en un periodo, por ejemplo en el mundo griego, en el cual las mujeres, recuerda, que no tenían la posibilidad de estudiar y que eran muy castigadas por hacerlo, pero aún así hay muchas mujeres que fueron importantes pensadoras de la época. Bien, vamos a hablar un poco sobre algunas personas importantes que fueron desarrollando diferentes ámbitos que hasta el día de hoy han dejado legado y conocimiento para nosotros. Muchos elementos o muchas maneras de ver el mundo o de ver la vida para nosotros en la actualidad provienen de estas grandes personas que vivieron hace ya tantos años atrás. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre la historia. Bueno, la historia, hubieron algunas personas que se dedicaron a esto en el pasado y dejaron relatos muy importantes de los cuales describían guerras o situaciones políticas que ocurrían en el momento en el que ellos estaban viviendo o describían situaciones que hubieran escuchado de otras personas y que ellos transcribían. Bien, aquí tenemos al padre de la historia, Heródoto, que fue la primera persona que comenzó con estos relatos, pero hay otros también que se destacaron en este ámbito, como por ejemplo Tucídides, Polibio, Plutarco y Tito Livio. Ellos dejaron importantes relatos que tenían que ver con estos tipos de situaciones. Muy bien, ahora vamos a hablar de la matemática y esto es importante ya que descubrieron elementos de la matemática y de la geometría que nosotros usamos en la actualidad, como por ejemplo en el colegio cuando te enseñan algunos elementos de matemática, muchos de esos elementos se descubrieron hace mucho tiempo y aquí hay una mujer que yo quiero destacar que es Hipatia de Alejandría, que ella se destacó mucho en el estudio de matemáticas a pesar de que no tenía permitido hacerlo y eso le provocó graves consecuencias para su vida. No fue la única, también hubieron hombres importantes que se dedicaron a esto, como Euclides o Pitágoras. ¿Ok? Avancemos. ¿Qué otros grandes pensadores? Bueno, en geografía. Y esto es muy importante porque Ptolomeo, por ejemplo, o Anaximandro descubrieron y estudiaron y midieron la Tierra y descubrieron que la Tierra era redonda. Y esto es muy interesante porque después, con el paso del tiempo, la gente pensó que la Tierra era plana. Y mucho tiempo se creyó que la Tierra era plana, 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 pero después pasó el tiempo, hasta que volvimos a descubrir y hacer estudios que nos corroboraron que la Tierra era redondita, pero los griegos ya lo sabían desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Por lo tanto, esto es un gran aporte. Bien. ¿Qué otros grandes pensadores y en qué ámbito? En la filosofía. Y en la filosofía es muy importante porque ellos intentaron comprender el universo, el ser humano, el destino de las personas y el mundo en el cual nosotros nos desarrollamos. Y aquí hay personas que quizás has escuchado antes, como por ejemplo Diotima, Sócrates, Platón, Aristóteles, Lastenia, Heráclito, Cicerón, Séneca, entre otros. Ya hubieron personas que se destacaron en este ámbito. Ok, ahora, ¿te parece que trabajemos en nuestra infografía y que podamos de esta manera cerrar esta clase? Ok, vamos entonces. Yo aquí tengo algunos retazos cortados.
Tengo mi pistola de silicona porque es más rápida. Si tú quieres usar un pegamento, intenta que sea otro porque la silicona se calienta, a menos que tengas la ayuda de algún adulto. Tengo entonces una cartulina que me va a servir de base para pegar estos elementos e ir distribuyéndolos. Recuerda, ¿cuál era nuestro punto importante? Bueno, nuestro punto importante es que las infografías deben ser llamativas, por eso yo voy a ocupar colores diferentes, ¿ok? Para lograr este objetivo. Entonces voy a comenzar pegando este círculo verde. Ya este círculo verde me va a servir para anotar información o para pegar alguna imagen, ¿ok? Entonces de esta forma también vamos a concluir, como te mencioné, la clase. Ok, vamos pegando, voy a ir distribuyendo lo mejor posible esto para que se vea bonito. Recuerda que esto tiene que quedar llamativo, ¿cierto? Debe captar la atención de quien lo observe. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ok, las estoy pegando de manera como al ojito, al ojímetro, para poder lograr que quede lo más bonito posible. Voy entonces a poner esta por este lugar. Yo te voy a mostrar de inmediato cómo lo estoy haciendo, ¿ok? Tú estarás pensando qué está haciendo la profe Dani, está haciendo cosas escondida de mí, y no, estoy distribuyendo lo mejor posible para mostrarte cómo nos va a ir quedando, porque esto yo sé que es un trabajo que estoy haciendo por ti y por mí, por lo tanto no puede quedar mal. Ok, te muestro de inmediato cómo vamos. Bien, mira, solo distribuí estos retazos de colores en esta cartulina y ahora voy a proceder a pegar nuestras imágenes, ¿ok? Tengo entonces imágenes de Grecia y de Roma y vamos a comenzar hablando o anotando información importante de los griegos, ¿te parece? Muy bien. Vamos entonces, vamos a poner educación en Grecia. Yo aquí tengo mis lápices. Vamos a sacar lápices de colores como el morado y el rojo para hacer una flecha y vamos a poner educación en Grecia. ¿Qué elementos debemos recordar cuando hablábamos de la educación en Grecia? ¿Recuerdas? ¿Qué elementos nosotros debemos tener muy en consideración? Muy bien, lo primero es que cada una de las polis tenía un sistema educativo diferente, que eso tiene que ver con todo lo diferente en su desarrollo, no solamente en la educación, sino que también en, por ejemplo, sistemas de gobierno, entre otras cosas. Entonces, vamos a poner que cada polis tenía un sistema diferente de educación. Ok, ¿qué otro elemento es importante considerar? Bueno, aquí podemos poner 2 puntos. Podemos poner a atenienses y espartanos. Entonces, ponemos Atenas. ¿Qué cosas eran importantes de Atenas? Las niñas no iban al colegio, no se educaban, más que la educación que recibían desde sus casas, ¿cierto? Y los niños sí, desde los 7. ¿Recuerdas eso? Ok. Desde los 7 años.
y luego la educación se transformaba en un privilegio, ¿cierto? No todos podían pagar la educación y se aprendían elementos como por ejemplo la retórica, que era el arte de hablar bien y de poder persuadir a quien me estaba escuchando. Entonces, esos elementos podemos anotarlos acá. Yo te voy a mostrar de inmediato. Entonces, privilegio. Ok, ¿ves? Estoy anotando información importante y sintetizada de lo que vimos en clases. Ahora, vamos a poner a los romanos. Ok. Y hago lo mismo, ¿ok? Vamos a pensar entonces qué elementos tendrían que estar en nuestra infografía cuando hablamos de los romanos. Bueno, lo primero es que primero la educación la recibían solo los niños y niñas libres, ¿ok? Entonces eso es lo primero que debemos tener en consideración. Solo niños y niñas libres quienes se educaban hasta los 7 años con su madre y su familia en casa. Luego ingresaban a escuelas mixtas. ¿Recordabas esto? Ok. Entonces vamos a poner libres, escuelas mixtas, escuelas mixtas. ¿Qué otro elemento es muy importante? Que luego, si tenían el dinero para hacerlo, podían los niños seguir instruyéndose en el retori, por ejemplo, que era el arte de hablar bien para poder persuadir a la persona que me estaba escuchando, o derecho, que me permitía abrirme paso en el ámbito de la política, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va quedando nuestra infografía? Va quedando más clara, ¿cierto? Y aquí, importante, vamos a poner otra imagen y vamos a poner educación. ¿Qué elemento podríamos poner claramente en esta infografía? A los grandes pensadores, pero eso yo lo voy a dejar para otro trabajo. Si tú quieres lo puedes agregar, pero yo, para no demorarme demasiado, voy a poner específicamente solo la educación. Entonces voy a poner acá esta imagen, la puse solo con un sentido, que es poner el título de mi infografía. Entonces voy a poner educación en el mundo clásico, ¿cierto? Entonces te muestro de inmediato cómo me está quedando. Yo estoy 1000% segura que probablemente a ti te quede hermosa y muy clara también en tu casa. Entonces, ¿ves? Aquí ya tenemos nuestro resultado. Esto puede tener muchos elementos visuales más o diferentes. Esto yo lo hice como a modo de ejemplo. Y con esto, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, que la educación era muy diferente a la educación que recibimos hoy día. De pasar de la educación que se realizaba en Grecia, con Esparta y Atenas, que tenían elementos en los cuales, o tenían educaciones en las cuales, por ejemplo, el enfoque era para la guerra, o en la otra en Grecia, en donde las mujeres no podían estudiar. Tenemos también la situación de Roma, en donde la escuela era mixta, pero era un privilegio. Entonces nos podemos dar cuenta que la educación era muy diferente a lo que nosotros hoy en día recibimos en términos de educación, ¿cierto? Porque hoy en día todos nos educamos, todos vamos al colegio, la educación es gratuita y es de calidad para todos. Bueno, yo me despido, espero que tengas un gran día y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima lección. ¿Te parece? Que estés muy bien, te mando un abrazo y un beso. Chao, chao.